En esta sección vamos a revisar los diferentes tipos de dispositivos vasculares que un técnico clínico puede ver con mayor frecuencia en la UCI. Es importante entender estos dispositivos y cómo se utilizan para tomar las mejores decisiones para cada paciente. Acá tenemos una variedad de diferentes dispositivos de acceso vascular y como podemos observar, se dividen en dos grupos. Uno de acceso periférico y otro de acceso central. Para acceso periferal o periférico tenemos PIV, PIV extendido, catéter arterial y aguja intraósea. Todos son clasificados como dispositivos de acceso periférico. El acceso central, por otro lado, tenemos CVC, PICC o PIC, catéteres tunelizados, puertos, catéteres para diálisis y algunas veces la inserción de una funda. Hay varios factores que se deben tomar en consideración en la población de pacientes de UCI. ¿Qué tipo de medicamentos se está utilizando o infundiendo y la concentración? Y si los PIB se colocan en la UCI con ultrasonido, también se debe utilizar una técnica de inserción estéril y obviamente una cubierta estéril. El clínico debe estar consciente del uso de diferentes abordajes y también tomar apunte de cualquier intravenosa periférica residente que no se esté utilizando. Estos factores como tal pueden de manera significativa incrementar los riesgos en la población de la UCI. El estudio COVAX nos da concientización en términos de infecciones por el torrente sanguíneo provocadas por intravenosas. Estas infecciones pueden ser causadas por Staphylococcus aureus, que puede o no ceñirse a la definición de CLEPSI. Para estos pacientes, 60% de los pacientes se identificaron con CLEPSI y otro porcentaje sin CLEPSI, con infecciones no relacionadas a los dispositivos. En el grupo no CLEPSI, 26 pacientes tuvieron evidencia de un catéter de línea media o periférico. Todo esto ocurrió en presencia de una intravenosa periférica. Estos pacientes también presentaron y desarrollaron complicaciones de manera rápida. La mortalidad a 30 días no se diferenció de manera significativa entre los dos grupos. No obstante, las infecciones fueron mucho más comunes en el grupo no CLEPSI, lo cual tuvo significancia estadística. Entonces, la relación entre las intravenosas periféricas y la línea central, sobre todo en pacientes con catéteres centrales, nos conlleva a estar conscientes de dispositivos periféricos o intravenosos y sus condiciones, si hay algún tiempo de residencia prolongado, si los dispositivos se colocaron en un punto de inserción cuestionable y si los dispositivos no están recibiendo ningún tipo de mantenimiento crítico. Los catéteres de línea media tienen ciertos parámetros que ciertamente se consideran apropiados y que son similares a las intravenosas periféricas. Hay diferentes estándares de práctica que definen las intravenosas de línea media en comparación a las intravenosas y hay algunas contraindicaciones y puntos que evitar al utilizar las líneas medias en el contexto de cuidado intensivo. Obviamente, algunas de las consideraciones serían la característica de la infusión, la duración anticipada del tratamiento, infusiones particulares, colonización microbiana, reemplazos analgésicos que se pueden utilizar que podrían ser bien tolerados en la vena adecuada y no se debe utilizar como una estrategia de prevención cuando el paciente de hecho requiere un dispositivo de acceso de línea media. Entonces, debido a los sistemas de reporte para infecciones que arrojan más datos periféricos, se debe utilizar el dispositivo más adecuado y en el contexto de cuidado crítico, los catéteres centrales son los más adecuados. También tendríamos que considerar las contraindicaciones en términos del uso de terapias irritantes o vesicantes, cualquier administración de nutrición parental o ciertamente la osmolaridad más allá de 900 y esto se ha citado en diferentes estándares de prácticas de enfermería, así como también
en las pautas clínicas de Aspen. También queremos evitar el uso de líneas medias cuando el paciente tiene una historia de trombos, si hay evidencia de algún tipo de hipercoagulabilidad o en pacientes que están en etapa de enfermedad renal avanzada. Hay varios tipos diferentes de dispositivos de acceso a línea media y en pantalla tenemos una lista de los 3 dispositivos tunelizados, no tunelizados e implantados. Todos son de residencia central y estos dispositivos tienen múltiples propósitos y usos a través de distintos espectros. Ciertamente, algunas de las consideraciones alrededor del uso de estos dispositivos es la mala colocación del dispositivo como tal. Hay decisiones específicas alrededor del régimen de infusión, pero el uso de dispositivos tunelizados o implantados para pacientes en quimioterapia por extendidos periodos de tiempo, por más de 3 meses, no son adecuados, o en pacientes que están recibiendo terapia infusión como nutrición parenteral, manejo de fluidos, medicamentos específicos y frecuente administración de sangre o de productos hemodinámicos. Algunos dispositivos pueden utilizarse para el monitoreo hemodinámico y ciertamente las terapias de infusión intermitente, los catéteres centrales pueden arrojar beneficios en términos de preservación. Todos los pacientes que tengan alguna historia de acceso venoso, incluyendo acceso guiado por ultrasonido, podría beneficiarse primordialmente más de un dispositivo de acceso central en comparación a un dispositivo de acceso periférico. Y luego tenemos capacidades de inyección, como verificar el dispositivo para verificar que la presión sea adecuada, lo cual es una buena estrategia, recurriendo a estrategias de imagenología, sobre todo con inyección de contraste. Aunque PICC o PIC se inserta periféricamente, se considera inserción central por la localización en el tercio menor de la unión retrócava. Hay diferentes pacientes en la UCI que requieren una línea PICC y tienen la habilidad de administrar una variedad de diferentes terapias de infusión, lo cual es importante. No obstante, debido a que se encuentra en la vasculatura periférica, los vasos son más pequeños que las venas centrales, así que al medir la correlación de catéter y vena de 23 a 43%, ciertamente es una estrategia importante al utilizar PICCs o PICs en el contexto de cuidado crítico. No siempre necesariamente es una estrategia de prevención de infección el utilizar un PIC, y ciertamente hay riesgos adicionales en el uso de los catéteres PIC en la población de cuidado crítico o de UCI debido al riesgo de trombosis venosa y el riesgo de CLABSI, particularmente cuando tenemos pacientes críticamente enfermos o pacientes oncológicos que también podrían estar en estado crítico. En términos de puertos, también tenemos dispositivos de acceso central. Estos se implantan más por debajo de la piel y generalmente se colocan durante la estadía en la UCI o pacientes que han sido admitidos a áreas de cuidado crítico. Se trata de un dispositivo de largo plazo y se accede a través de una aguja dedicada que tiene un ángulo específico. En la población de UCI, algunos pacientes presentan o se admiten ya con un puerto en su lugar, así que debe haber una asistencia para mirar otros accesos. Se debe tener cuidado en reducir el riesgo de infección en el punto del puerto. Estos son dispositivos colocados quirúrgicamente, entonces al retirarlos, generalmente el paciente tiene que ir a la sala de operaciones para poder retirarlos y evitar complicaciones relacionadas al puerto. Los catéteres arteriales son algunos de los más frecuentes en términos de acceso en los ambientes de UCI o de cuidado crítico. Algunas de las consideraciones alrededor de la colocación de catéteres arteriales tienen que ver con el monitoreo hemodinámico para su uso en muestras de gas arterial
o muestras de laboratorio. Los catéteres arteriales deben colocarse también con guía de ultrasonido, lo cual permite una buena evaluación de la arteria y también optimización del sitio de inserción, alejándose de los pliegues de la muñeca, sobre todo en inserción oncológica, en donde el rango de movimiento o las áreas de flexión del paciente podrían influir la funcionalidad del dispositivo, y también esto permite una sepsis cutánea mayor, además de mejor estabilización. Algunos de los riesgos y contraindicaciones primordialmente son el acceso a pulso adecuado, y por lo tanto es importante realizar la prueba Allen antes de la inserción del catéter arterial. Si un catéter arterial queda en modo residente con base en la remoción indicada, el protocolo adecuado debe utilizarse para el catéter arterial, como haríamos con una línea media, con un PIC o incluso con un CBAT. Los catéteres para hemodiálisis. A menudo en la UCI el paciente tiene diferentes catéteres residentes simultáneos, y uno de estos catéteres, que a menudo son residentes con una línea central insertada, son los de hemodiálisis. En estos pacientes en particular se debe tener cuidadosa consideración en términos de profilaxis con pacientes que están en diálisis o que tienen lesiones renales, particularmente cuando se trata de preservar una oportunidad para una fístula o un injerto futuro. Entonces, la preservación de la vena es una estrategia importante para pacientes que tienen cualquier nivel de lesión en los riñones, y estamos tratando de utilizar estos diapositivos para muestras sanguíneas y para la administración de medicamentos. El catéter debe dedicarse solamente para su propósito y proceso adecuado, que es el de hemodiálisis. El paciente podría requerir el retener la colocación del catéter debido a algún tipo de disfunción. Es un catéter grande, toma bastante espacio en los vasos, así que hay un riesgo incrementado de trombosis y de estenosis venosa si otros vasos se están utilizando, sobre todo la vena subclaviana. Los pacientes con catéteres de línea media o de PICS están en riesgo también de trombosis, y esto podría reducir la funcionalidad de los vasos en las venas centrales si se les preserva para algún tipo de fístula o de injerto futuro. Ahora que hemos visto e identificado un número de diferentes dispositivos que se pueden observar en la UCI o en el contexto de cuidado crítico, esta próxima sección va a abordar el dispositivo más adecuado y su selección ante el proceso de algoritmos. El uso de un algoritmo para dispositivos puede ciertamente simplificar gran parte del proceso de selección cuando miramos una selección sencilla de dispositivos para distintos abordajes. A menudo la decisión sigue las siguientes características y se centra en las características del medicamento, la calidad del acceso venoso existente que el paciente puede tener, la extensión de la terapia que se requiera para su administración, o si el paciente requiere algún tipo de terapia. Hay un artículo que es del 1998, es un poco viejo, del autor Andrew Wagner, que se enfoca en el mejoramiento de los desenlaces en la planeación de acceso vascular, y allí se determina que cuando un algoritmo de dispositivo es utilizado, se requieren menos intravenosas, hay menos dificultad en la inserción intravenosa, es menos estresante para el paciente, hubo menos tiempo de espera cuando se requirió una CBC, y muchos pacientes tuvieron que quedarse por menos tiempo hospitalizados. Además de escoger el dispositivo apropiado, la población de pacientes en la UCI a menudo podrían confrontar criterios para el uso de tecnologías de catéter protegido. Tenemos el estándar de la práctica generado por el CDC
en términos del uso de tecnologías para pacientes que tienen riesgo de infecciones relacionadas a dispositivos. Y acá tenemos una lista de enfermedades, pacientes con neutropenia, trasplantes, quemaduras, haberse sometido a quimioterapia, algún tipo de pacientes relacionados con trauma o incluso TBT podría beneficiarse de estas tecnologías protegidas. Los pacientes que anteriormente han experimentado infecciones relacionadas con intravenosas o CLABSI se podrían beneficiar del uso de estas tecnologías, o donde hay una alta tasa de CLABSI en una unidad que necesite controlarse cuando otras estrategias han fallado, luego de haberse implementado a través de cautela y por medio de una sepsis cutánea adecuada. Todo esto lo hacemos para tratar de evitar infecciones en estos pacientes. Obviamente, también se encuentra el factor de la edad. Los pacientes más añosos están más propensos a complicaciones, sobre todo infecciones, pero hay pacientes con dispositivos intravasculares, como mencioné anteriormente, con base en el estudio COVAX, tienen riesgos de infección correlacionadas con intravenosas, y si una intravenosa debe estar residente por más de 5 días, también esto puede proveerle beneficios a los pacientes en términos de tecnologías de protección. El uso de una herramienta de algoritmo de dispositivos en términos de protección podría ser también un abordaje simplista cuando vemos los diferentes criterios con base en los algoritmos anteriores que hemos descrito. Entonces tenemos características del medicamento, la calidad del acceso venoso existente al paciente, la extensión de la terapia, y toma también en cuenta los accesos tanto centrales como periféricos, e incorpora cualquier tipo de enfermedad renal crónica cuando el paciente tiene requerimientos en cuanto a duración específica de una terapia, y una infusión cuando se trata de terapias vesicantes, y también hay diferentes categorías para distintos dispositivos, también con base en la colocación de dispositivos tanto emergentes como no emergentes. Entonces, ¿qué tipo de tecnología de protección de catéter está disponible? Ok, esencialmente tenemos 3 diferentes tipos: antimicrobiano, antitrombogénico y una combinación de antimicrobiano y antitrombogénico. Podemos ver en la diapositiva que el grupo antimicrobiano se enfoca primordialmente en el uso de clorexidina o un antibiótico. Los antitrombogénicos solos se puede utilizar con una combinación de indexo o clorexidina también, y ambas tecnologías combinadas también se pueden utilizar con clorexidina con base en una tecnología de protección. Con la variedad de diferentes tecnologías de protección de catéter que están disponibles en el mercado, muchos cuentan con un color en el cuerpo del catéter, y podemos ver en esta diapositiva los diferentes catéteres que tienen una forma de signo de interrogación, porque hay un número de colores para catéteres que están en el mercado, que actualmente se utilizan en la práctica clínica, con colores que van de azul, negro, turquesa, marrón. ¿Qué significa todo este rango de colores? Ok, obviamente hay colores propietarios que están involucrados en el proceso, pero cuando miramos un catéter azul, lo que nosotros vemos es un catéter como el que está en la imagen. Esto significa que es un catéter antitrombogénico o antimicrobiano, y tiene tecnología protegida. Una línea de color negro, por otro lado, podría ser una combinación de carbono, plata o platino. Entonces, ustedes ven para dónde va todo esto. Diferentes tecnologías son representadas por diferentes colores. Un catéter blanco o amarillo podría indicar que es un catéter de poliuretano y no ofrece ningún tipo de tecnología de protección y ningún tipo de beneficio en ese sentido. Un catéter púrpura no ofrece ningún tipo de tecnología de protección tampoco, pero representa una marca en particular. Entonces se puede utilizar para identificar una marca de catéteres.
pero no si ofrece algún tipo de tecnología de protección. Entonces, esto debe ser comprendido desde las etapas tempranas, ya que el color del catéter podría indicarnos que tiene protección o no tiene protección, pero también identificaría una marca en particular de catéteres. Un catéter de color turquesa representa que en la superficie exterior del catéter hay indexo, o uno marrón podría representar algún tipo de antibiótico. En términos de inserción o mantenimiento, hay distintas recomendaciones en términos de consideraciones prácticas. Dos consideraciones importantes con la colocación del dispositivo en cuidado crítico para el equipo o el profesional de acceso es el uso de ultrasonido para todas las inserciones. Esto se combina con el uso de precauciones de barrera, sepsis cutánea adecuada, y esencialmente se enfoca en el paquete de cuidado, lo cual también añade la experiencia del personal técnico clínico, lo cual evita desenlaces negativos para los pacientes en un contexto de cuidado crítico. Sabemos que el ultrasonido se ha recomendado a través de la Agencia de Investigación y Calidad de Servicios Médicos, diferentes asociaciones de cirugía y de oncología, la Asociación Americana de Anestesiología y también el Instituto Nacional. En el Reino Unido hay un número de publicaciones que han salido en los últimos años que en realidad han impulsado la necesidad y el beneficio de los aspectos de seguridad mediante el uso de ultrasonido para la inserción de catéteres, y esto es apto y es adecuado en términos de procesos que los profesionales clínicos deben utilizar al tratar de mejorar los desenlaces en las unidades de cuidado intensivo. Consideraciones adicionales en el área de cuidado intensivo o en la UCI es el uso de un kit estandarizado. Estos han sido recomendados desde el año 2011 con una recomendación inicial de la CDC en cuanto al uso de kits dedicados, pero también el compendio SHEA en el 2014. Las diferentes consideraciones y estándares de práctica que salieron este año también recomienda el uso del kit. Otras estrategias que los clínicos pueden utilizar, junto con aquellas que mencionamos en la diapositiva anterior, es garantizar que la correlación de vaso-catéter sea adecuada para el tamaño del dispositivo y para el tamaño del vaso. El estándar actual de práctica se recomienda entre 30 a 45% de correlación de vaso-catéter con base en una medición lineal, y sobre todo si se utiliza las extremidades periféricas. Es una evaluación realizada por ultrasonido que no se debe hacer con un torniquete. Ok, tenemos evaluación permanente en el contexto de la UCI o de cuidado crítico. Es la evaluación diaria del dispositivo. Tenemos rondas multidisciplinarias que se han mejorado a través de una cantidad de publicaciones de investigación, resaltando el beneficio a los pacientes, sobre todo alrededor de dispositivos de acceso vascular y su uso y remoción cuando no se requieren. Esta decisión debe tomarla un equipo multidisciplinario. Una vez haya un acuerdo de que el catéter ya no se requiere, entonces debe retirarse. Esto reduce riesgos futuros de infección o de otros daños relacionados a aspectos de dejar un catéter residente en su lugar que ya no se está utilizando, lo cual podría abrir la puerta a complicaciones potenciales. El ultrasonido se puede utilizar para monitorear el paciente, sea que haya una línea media, un PIC, un CDC, sobre todo cuando se trata de trombosis, mirando trombosis sintomática o asintomática, pero también se puede utilizar el ultrasonido para monitorear la posición del catéter, y esto puede utilizarse para dispositivos de acceso vascular, tanto periférico como central. Entonces, simplemente como resumen,
Cuando pensamos al respecto de la utilización de dispositivos dentro del contexto de cuidado crítico, todavía tenemos que garantizar que estemos siguiendo las normas y las pautas actuales para proveer supervisión en términos de inserción del dispositivo, sino también para su mantenimiento en cuanto a los diferentes tipos de dispositivos disponibles. Los pacientes críticos tienen muchos factores de riesgo cuando consideramos el rol que los dispositivos de acceso vascular cobran dentro del contexto de las unidades de cuidado crítico. Los pacientes dependen mucho de los dispositivos de acceso vascular para diferentes tipos de terapia de infusión y a menudo son los vasos más grandes del paciente en donde se coloca el dispositivo. Entonces hay que garantizar que el dispositivo se seleccione adecuadamente, que se coloque adecuadamente y que se mantenga adecuadamente. Hay estrategias que todo el personal clínico debe involucrarse. Se deben considerar los riesgos y beneficios para todos los pacientes. No todos los pacientes necesitan una línea central. Entonces, el escoger el mejor dispositivo para el tipo de terapia con base en su duración, la composición química del medicamento que se está administrando y un número de diferentes escenarios que hemos visto en las diapositivas anteriores el día de hoy, todo tiene un impacto sobre el paciente. Y si se selecciona un dispositivo inadecuado, esto es perjudicial para el paciente porque conlleva a distintas complicaciones con base al dispositivo de acceso vascular. Un algoritmo puede ayudar a los profesionales clínicos a facilitar el proceso, no necesariamente dentro del campo de cuidado crítico de la UCI, también puede darse por fuera de este contexto también. Y por tanto, la fortaleza de ese algoritmo es una estrategia importante que podemos utilizar para ayudar a evitar complicaciones para nuestros pacientes. Tenemos la evaluación posterior que ayuda en la identificación de complicaciones y ciertamente podemos utilizar un número de estrategias tanto para mejorar las prácticas, así como también realzar los desenlaces de los pacientes. Y con este punto quiero decirle a todos muchas gracias y espero que hayan disfrutado esta presentación. Y si hay algún tipo de pregunta, por favor, no vacilen en formularlas.